Me encontraba acostada en la cama, en una celda que bien podría describir como solitaria. Nada adornaba el lugar, salvo por una cama de metal con un colchón apenas cómodo, una mesa y una silla, de igual material. Aunque la oscuridad envolvía la habitación, por alguna razón, podía distinguir los objetos como si las luces estuvieran encendidas. Me movía de un lado a otro, buscando una posición en la que pudiera descansar después de lo que parecía ser un día interminable. Sin embargo, algo no me dejaba en paz, una sensación extraña dentro de mí, una agonía que nunca había experimentado. Tenía hambre. No podía recordar la última vez que comí. ¿Días? ¿Semanas? Ni siquiera sabía si era de día o de noche. El tiempo aquí no tenía sentido, y lo que ocurría fuera de este lugar era un misterio. ¿Cómo estarían los demás? ¿Cómo estaría ella? La doctora. Esos pensamientos me invadían, mezclándose con otras voces. Voces que resonaban en mi mente como un eco lejano, pero cada vez más fuerte. Eran órdenes, susurros que ya no podía ignorar, pero que, de alguna forma, había aprendido a tolerar. La gran puerta metálica se abrió, solo accesible con una tarjeta. Entró un hombre alto, con ropa militar oscura y cabello rojo. Al reconocerlo, un gruñido bajo escapó de mí, más animal que humano. Mis dientes afilados, ahora mucho más visibles, reflejaban lo que sentía. ¿Qué tal, pequeña? Espero que hayas descansado bien, dijo con su habitual sonrisa burlona. Mi respuesta fue una mirada de puro odio, mientras seguía gruñendo. En sus manos traía una bandeja de metal cubierta por un pañuelo. Richard se acercó a la mesa, dejó la bandeja y, al retirar el pañuelo, reveló lo que pretendía ser mi comida. Había un puré de papa que, para mí, sabía más a cartón que a papa. Unos macarrones, lo único aceptable, aunque lejos de ser delicioso. Ahora recuerdo que, como odio los vegetales. Cualquier niña como yo los detestaría. Pero lo que más llamó mi atención fue un pedazo de carne cruda, con la sangre aún visible. Para cualquiera sería asqueroso, pero para mí, era irresistible. El olor me hipnotizó. Richard notó mi reacción y sonrió. Esa sonrisa falsa, pero con la malicia brillando en sus ojos. ¿Qué esperas? Come. Antes de que terminara de hablar, mis instintos tomaron el control. Me lancé hacia la mesa, tirando la silla en el proceso. Ignoré los cubiertos de plástico que me había dejado, y tomé la carne con ambas manos, devorándola con una voracidad que no parecía humana. El sabor, aunque en parte desagradable, tenía algo que me impulsaba a seguir comiéndolo, algo que despertaba una necesidad más profunda. Wow, por la forma en que tragas hasta a mí se me antoja, dijo el capitán, con su típico sarcasmo. Le lancé una mirada feroz, un gruñido escapó de mi garganta nuevamente. Vaya, parece que alguien no está de humor hoy. ¿Cómo esperas que esté de buen humor? Grité, golpeando la mesa con tanta fuerza que abolló el metal. He pasado demasiado tiempo sin comer. Y tú sabes muy bien que el hambre que tengo desde que estoy infectada es insaciable. El capitán no se inmutó. Con calma, levantó la silla que había tirado y se sentó. El capitán Richard se acomodó en la silla, su expresión burlona inquebrantable, como si el espectáculo que acababa de ofrecerle fuera solo una rutina más. Yo, en cambio, respiraba con dificultad, mis manos aún temblaban mientras apretaban la carne cruda, mis dientes manchados de sangre. El hambre seguía, insaciable, pero por el momento, se había calmado lo suficiente para que pudiera hablar. ¿Cuánto tiempo más me piensas tener aquí?, pregunté, con una mezcla de rabia y desesperación en la voz. Sabía que la respuesta no me gustaría, pero algo dentro de mí necesitaba saberlo. Richard se recargó la silla, cruzando una pierna sobre la otra. Su sonrisa se ensanchó. Todo el tiempo que sea necesario, niña. Hasta que encontremos una solución, o hasta que decidas ser más colaborativa. Colaborativa. La palabra me hizo estremecer. Sabía lo que quería decir con eso. No era la primera vez que mencionaba esa colaboración. Ya antes había insinuado que podía haber una manera de compensar mi estancia en esta celda, algo que no tenía nada que ver con buscar una supuesta solución, sino con convertirme en lo que ellos querían que fuera. Sabía que lo que me estaba ocurriendo no era natural, que la infección había cambiado algo en mí. Mis sentidos eran más agudos, mi fuerza, inhumana, y mi hambre, constante. ¿Qué es lo que realmente quieres de mí?
Mi voz salió en un susurro. Las palabras pesaban en mi boca como si apenas pudiera pronunciarlas. Quiero lo mismo que tú, Sally. Descubrir qué eres. Lo miré con incredulidad. Sabía que Richard no era alguien en quien se pudiera confiar, pero por un momento, sus palabras parecieron tener algo de verdad. El problema era el precio que me pedía a cambio. Pues, yo creo que lo que yo soy no significa lo mismo para ti que para mí. Respondí, con los ojos clavados en los suyos, sin parpadear. Richard dejó escapar una pequeña risa. No era una risa alegre, sino una que estaba cargada de desprecio y superioridad. No seas tan dramática. Tienes un regalo, algo que pocos tienen. Podrías ser más que una niña asustada en una celda. Podrías ser poderosa. Esa palabra, poderosa, resonó en mi cabeza como un eco de algo que había escuchado antes. Las voces, aquellas voces que siempre estaban presentes, empezaron a susurrar más fuerte. ¿Era esto lo que querían? Convertirme en algo más. Sabía que la infección me estaba transformando, pero, ¿en qué? Mi mirada se endureció y arrojé lo que quedaba de la carne a un lado. Me levanté de la cama y caminé hacia él, manteniéndome a solo unos pasos de distancia. No voy a hacer tu experimento. No soy un monstruo. Richard se puso de pie, su altura haciéndome sentir pequeña frente a él, pero no retrocedí. Claro, todavía no lo eres. Pero tarde o temprano, esa hambre que sientes te va a consumir. Y cuando eso pase, ya no serás Sally. Serás algo mucho peor. Hasta estoy seguro que serás peor que esos monstruos de allá afuera. Pero bueno, no he venido solo a burlarme de ti. Traigo buenas noticias, o al menos, creo que te gustarán. Dijo, con sus ojos brillando con una mezcla de malicia y algo que no lograba descifrar. Lo miré con escepticismo, con mi cuerpo aún tenso. ¿Qué podría decirme que realmente me interesara? ¿Qué clase de juego era este ahora? ¿Qué es lo que pasó? Respondí con indiferencia, fingiendo desinterés. No quería darle la satisfacción de saber que cualquier palabra que saliera de su boca podría afectarme. Richard dio un paso hacia adelante, inclinándose un poco como si compartiera un secreto. Ayer encontramos a un grupo considerable de sobrevivientes. No es que sean demasiados, pero supongo que ahora se podría llamar una multitud. Y entre ellos, estaba tu querida doctora María. Mi corazón se detuvo por un instante. Involuntariamente, giré mi cabeza hacia él, con mi mirada clavada en sus ojos. A pesar de su sonrisa maliciosa, su voz era sincera, y mis instintos lo confirmaban. Podía oír el latido regular de su corazón, sin alteraciones, sin la mentira habitual que solía acompañar sus palabras. Por primera vez, hablaba en serio. ¿La doctora María? Mi voz salió más suave de lo que pretendía. ¿Sigue viva? Richard asintió, sin perder ese aire de superioridad que lo rodeaba. Dice que ella se dirigía a este mismo lugar. Sentí una oleada de emociones, una mezcla de alivio y esperanza que me tomó por sorpresa. Mis labios se curvaron en una pequeña sonrisa, la primera en tanto tiempo. La doctora María, ella me había hecho sentir segura, había sido mi ancla cuando todo comenzó a desmoronarse. Saber que estaba viva, que venía hacia aquí, hacía que por un momento olvidara el infierno en el que me encontraba. Pero Richard, como siempre, tenía algo más que decir. Algo que inevitablemente ensombrecía cualquier rayo de esperanza. Es un beneficio para ambos, dijo con un tono más serio, su rostro se volvió frío y calculador. Lo miré, confundida y alerta. Esa sensación de inquietud regresó de inmediato. La sonrisa había desaparecido de su rostro, y su mirada, penetrante, me hizo sentir como si pudiera ver dentro de mí, leer cada uno de mis pensamientos y deseos más profundos. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté, mi voz ahora era más dura, la ligera emoción de antes se desvaneció. Richard se acercó, con su presencia dominante haciéndome sentir nuevamente atrapada. María es valiosa, para ti, y para nosotros. Sus conocimientos, su experiencia, y, sobre todo, lo que representa para ti. Ella es una pieza clave en todo esto, Sally. Y la vamos a usar. La tensión en el aire era palpable, y mi cuerpo entero reaccionaba como si estuviera a punto de saltar sobre él. Mi instinto me decía que lo derribara, que lo hiciera callar de una vez, pero otra parte de mí sabía que eso solo empeoraría las cosas. María, ¿qué pretendía hacerle? ¿Usarla? ¿Qué significa eso, Richard? Él se quedó quieto por un momento, como si estuviera saboreando cada segundo de mi reacción.
Luego, con esa maldita calma que lo caracterizaba, volvió a hablar. Vamos, sabes exactamente a lo que me refiero. Si ella está aquí, puedo garantizar que te comportarás. Ella es lo único que aún te ata a tu humanidad, ¿no es así? Sin ella, te convertirías en lo que realmente eres ahora, en lo que la infección quiere que seas. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de rabia. Sabía que estaba tratando de manipularme, de controlarme, pero lo peor era que tenía razón. María era mi único lazo con lo que quedaba de la persona que solía ser. Sin ella, el vacío dentro de mí crecería, y esa hambre insaciable, esa oscuridad que crecía en mi interior, terminaría por consumirlo todo. No te atrevas a tocarla. Si le haces algo, te juro que no habrá lugar en este mundo donde puedas esconderte. ¿Y qué piensas hacer? ¿Matarme? Oh, créeme, muchos lo han intentado, y sabes que eso no va a funcionar. Mientras estés aquí, bajo mi vigilancia, solo hay una cosa que puedes hacer: obedecer. No lo respondí. Sabía que cualquier palabra que saliera de mi boca sería inútil. Lo único que podía hacer ahora era esperar. Esperar el momento adecuado, el instante en que pudiera revertir la situación. Porque aunque estuviera atrapada, aunque mi cuerpo estuviera infectado por algo que no entendía del todo, todavía había algo dentro de mí que no iba a ceder tan fácilmente. Richard se apartó finalmente, recogiendo la bandeja vacía de la mesa, sin quitarme la vista de encima. Nos vemos luego, y recuerda algo. Sin importar lo que hagamos, las consecuencias siempre nos perseguirán. Nos quedamos paralizados al ver la imponente muralla que se erguía frente a nosotros, una estructura colosal de unos 30 metros de altura. Desde lo alto del muro, soldados vigilaban con ametralladoras enormes, y había reflectores apagados que parecían preparados para iluminar cada rincón en caso de necesidad. La magnitud del lugar nos sobrecogía, y no podíamos dejar de sentir una mezcla de asombro y desconcierto. Cuando las puertas metálicas finalmente se abrieron, los autobuses avanzaron lentamente hacia el interior. Lo que vimos detrás de aquellos muros no era lo que esperábamos. Era como entrar en otro mundo. En lugar de un campo militar o una base repleta de armas y soldados, lo que se extendía frente a nosotros era un pueblo. Las casas se alineaban como si hubiésemos llegado a un vecindario ordinario. Había tiendas, gimnasios, lo que parecía ser un almacén con víveres y todo lo que uno podría encontrar en una ciudad pequeña. Pero lo más desconcertante era que, a lo lejos, una zona militarizada destacaba, con un campo amplio y una estructura alta que dominaba el horizonte. Parecía un refugio meticulosamente planeado, como si la SCP Coalición Global hubiese estado preparándose para este apocalipsis desde hace mucho. Todos en el autobús, incluidos los jóvenes que venían con nosotros, no podían contener su asombro. No los culpaba. Era difícil procesar lo que estábamos viendo. El lugar era tan vasto, tan surrealista, que por un momento parecía una ilusión, como si no fuera posible que existiera en medio del caos que había allá afuera. Sin embargo, aquí estábamos, entrando en lo que parecía un refugio diseñado para sobrevivir al fin del mundo. Los autobuses se detuvieron en una amplia zona abierta, donde todos nos bajamos apresuradamente. Nos reunimos en pequeños grupos, buscando el calor familiar entre tanto desconcierto. Yo me acerqué a mi madre y a Lily, mientras Amanda y Lauren encontraron a sus familias. Frente a nosotros, había una plataforma elevada, diseñada claramente para hacer presentaciones formales. En ella, un hombre con un uniforme militar negro, cabello rojo y una boina del mismo color se destacaba. A su lado, un hombre alto con una cicatriz visible en el rostro y otros dos soldados formaban su escolta. Todos los uniformados presentes hicieron un saludo formal, mostrando respeto hacia él. El hombre de cabello rojo, que parecía ser la figura de mayor autoridad, avanzó hasta el centro del podio de madera, adornado con el escudo de la Coalición Global SCP. Ajustó su postura y comenzó a hablar con una voz clara y potente. Hola a todos, muy buenas tardes. Soy el capitán Richard, líder de esta base militar de la SCP Coalición Global. Les doy la bienvenida a este refugio. Quisiera decir que lamento mucho las pérdidas de sus familiares en los últimos sucesos, sin embargo, no hay tiempo para eso. Las palabras del capitán cayeron como un balde de agua fría. Todos alrededor de mí intercambiaron miradas incrédulas. Incluso Walter, quien siempre parecía imperturbable, frunció el ceño ante la indiferencia con la que Richard abordaba el dolor que muchos cargaban en silencio.
Como saben, la situación actual es terrible. El enemigo ha golpeado con fuerza, y lamentablemente, vamos perdiendo. Es por eso que, estoy seguro de que ya se les informó que necesitamos jóvenes para ayudarnos a mantener el orden en este lugar y a combatir este caos mundial. Ya me ha llegado la lista de aquellos que han mostrado interés en el entrenamiento. Debo decir que estoy sorprendido por la cantidad. No esperaba que tantos estuvieran dispuestos a ser parte de esto, para llevar a la humanidad hacia un futuro mejor. Créame, este país y la coalición global están profundamente agradecidos con ustedes. Su tono era cordial, casi reconfortante, pero algo en él me incomodaba. Hablaba como si estuviera leyendo un guión, como si esas palabras hubieran sido ensayadas una y otra vez hasta que sonaran perfectas. Había una sensación extraña de falsedad que no podía ignorar. Sé que les dijeron que hoy comenzarían los entrenamientos, pero debido a la falta de tiempo y porque apenas han llegado, los entrenamientos comenzarán mañana. Mientras tanto, se les llevará a conocer este refugio y se les explicarán las reglas a seguir mientras estén aquí. Las palabras del capitán flotaron en el aire, y aunque su discurso parecía ofrecer un respiro, mi desconfianza hacia él solo crecía. Había algo en su manera de hablar, en la forma en que nos observaba, que me decía que no todo era lo que parecía. Pero por ahora, no teníamos otra opción más que seguir adelante y ver qué nos esperaba detrás de esos muros. Un soldado llamó nuestra atención y, sin dudarlo, todos lo seguimos en silencio. Pude ver de reojo al capitán Richard retirarse junto al hombre alto y los demás soldados, con esa misma frialdad calculada. Mientras caminábamos, nos dieron una visita guiada por todo el refugio. Era tan grande como había pensado, más parecido a un pueblo que a un simple refugio militar. Las casas, los locales, todo tenía una sensación extraña, como si se hubiera construido con previsión, esperando el caos en el que ahora estábamos sumidos. Nos explicaron que los locales estaban siendo operados por los militares y que tendríamos horarios estrictos para todo: despertar, dormir, moverse dentro del refugio, etc. Las reglas debían cumplirse al pie de la letra. Además, el refugio estaba vigilado las 24 horas del día. No solo para protegernos, sino también para asegurarse de que nadie rompiera esas reglas. Era una mezcla de seguridad y control que no podía ignorar. Respecto a los entrenamientos, mencionaron que comenzarían al día siguiente. Seríamos entrenados 6 días a la semana, con el domingo como único día de descanso. El entrenamiento de la coalición global era mucho más estricto que cualquier cosa que hubiéramos conocido, nos dijeron. Lo que significaba que nos esperaban días duros. Finalmente, llegamos a las casas, donde viviríamos los civiles. Aunque éramos un grupo numeroso, aún quedaban muchas casas vacías, preparadas para más sobrevivientes que podrían llegar en los próximos días. Nos organizamos rápidamente. No podíamos permitirnos ser egoístas con el espacio, así que algunos decidieron compartir para que todos tuvieran un lugar donde quedarse. Quedamos así. Walter, Sergio y María compartirían una casa, sin ningún problema con el perro. Lauren, su familia y Brian, en otra. Amanda, su familia, e Ian, en otra más. Daniel, Penny, Ethan, Ariel y Stan, en la siguiente. Finalmente, mi madre, Lily, Valentina y yo, compartiríamos la última casa. Un soldado nos entregó un juego de llaves, para que cada uno tuviera acceso a su propio espacio. Cuando entramos, la casa estaba oscura y desolada, a pesar de tener muebles como estanterías, sillones, mesas e incluso un televisor. Pero no había ninguna decoración. Todo se sentía vacío, frío, como si la casa estuviera esperando llenarse de vida, pero sin la calidez necesaria para hacerlo. Esto parece difícil de procesar, ¿no les parece? Dijo mi madre, tratando de aliviar la tensión. Lily y Vale sonrieron, y yo solo asentí. La casa tenía 2 pisos, y aunque no era muy grande, era suficiente. Al explorarla, nos dimos cuenta de que había solo 3 dormitorios en el segundo piso. Eso significaba que alguien tendría que compartir habitación. Bueno, ya vimos toda la casa. Oh, sí. ¿Y qué vieron? Pues todo parece estar bien, el único detalle es que solo hay 3 habitaciones. Uy sí, yo propongo que Lincoln y Vale duerman juntos. Dijo Lily con emoción y naturalidad. Al escuchar a Lily, ambos nos miramos, y una incomodidad repentina nos envolvió. Nos sonrojamos al mismo tiempo y dejamos escapar una risa nerviosa. Sí, en el autobús habíamos dejado claro que había algo entre nosotros, pero esto era demasiado. Ese cuarto será para nosotras, mi pequeña, ellos deben tener su propio espacio. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer?
respondió Lily alegremente, y subió las escaleras con mamá para ver su habitación. Vale y yo quedamos solos en el salón. Nos miramos y soltamos una pequeña risa, aliviados por el desenlace. Luego, sin decir más, subimos también las escaleras para instalarnos. Bueno, parece que la casa solo tiene 3 habitaciones. Cada quien tendrá su habitación, o alguien podría compartir. Aún así, seguiría sobrando una habitación. Ah, bueno, entonces cada quien en una habitación será mejor. Observé la casa con más detenimiento, repasando la sala, la cocina y el comedor. Sergio se dejó caer en el sillón, tomó el control remoto y, después de un momento de duda, encendió la televisión. Su expresión de sorpresa fue inmediata al ver que había señal. Ah, no seas mamón, programas de televisión, caricaturas. ¿Cómo es esto posible? Espero y estén pasando Dragon Ball. María sonrió con alivio y se sentó junto a Sergio para mirar la televisión. Por curiosidad, saqué mi celular y, efectivamente, tenía señal. De inmediato comenzaron a llegar las notificaciones que se habían acumulado. Actualizaciones de sitios de noticias, todas con fechas de hace 2 días, justo antes del ataque. Volteé hacia la pantalla del televisor mientras Sergio cambiaba de canal. Bueno, parece que todo lo que trae esta cosa es repetido, carajo, ni siquiera un partido de fútbol. Bueno, no sé qué esperabas. Afuera ya no hay nada, no queda absolutamente nada. El tono de su voz era suave y algo triste, su mirada se perdió en algún punto fijo. Sus palabras trajeron un silencio incómodo mientras nuestras mentes divagaban en pensamientos sombríos. Me senté junto a ella, y cuando María se recargó en mi hombro, la rodeé con un brazo. Sergio, haciendo lo mismo, la abrazó desde el otro lado. Kira se subió y se acostó en mis piernas y en las de María. Permanecimos así durante 1 minuto en silencio, compartiendo una extraña mezcla de consuelo y resignación. Bueno, igual esta cosa tiene muchas películas y series, será imposible aburrirnos. ¿Pero qué pasará cuando hayamos visto todo? Además hay muchas películas basuras ahí. La acción y el romance no son los únicos géneros. Podemos explorar otras cosas, descubrir algo que no habíamos considerado antes. Intenté aportar una perspectiva optimista, aunque sonara extraño en mí. Ambos me miraron, sorprendidos por mi comentario, y luego rieron, contagiándome de su buen humor por un momento, antes de que volviera mi expresión más seria. Solo hay 3 habitaciones, las camas son individuales, pero no son tan pequeñas. 2 pueden dormir juntos sin problema, aunque tendrían que estar bastante pegados. En ese caso yo dormiré con Ethan, nos haremos compañía uno al otro. Yo dormiré solo, detesto dormir con alguien más. En ese caso, solo quedamos tú y yo, mi querido Stan, ¿quieres que durmamos de cucharita? Dijo Ariel, soltando el comentario con sarcasmo. Stan lo miró extrañado, con los ojos bien abiertos, sorprendido. Penny intentó ocultar su risa, tapándose la boca, mientras yo observaba la escena en silencio. Perdón, olvido que hay un infante presente, no te preocupes carnalito, yo dormiré en el sillón, estoy acostumbrado. Ariel se dejó caer a mi lado, me miró fijamente, como intentando leer mi rostro, que seguía inmutable. Oye, ¿estás bien? Generalmente no eres muy expresivo, pero ahora, es diferente. Todo esto, es extraño. Me refiero a que ¿no les parece raro que exista un refugio como este? Parece como si estos lugares hubieran sido construidos hace mucho, como si la coalición supiera que todo esto iba a suceder desde hace tiempo. Bueno, en eso tienes razón. Sin embargo, prefiero no pensar demasiado en eso. Mejor disfrutar el momento antes de que llegue mañana. Sí, yo también. Además, creo que podemos aprovechar la estancia aquí para relacionarnos con más personas. Ese otro grupo parecía bastante amable. Sí, son personas agradables, y muchos de ellos estarán en el entrenamiento de mañana. Exacto. También tú podrías relacionarte con ellos, Daniel. Son buena gente. Miré a Stan con escepticismo. Prefiero mantenerme en mi zona, Stan. No me interesa crear lazos con muchas personas. Si mueren, no me afectará tanto. El silencio cayó de golpe en la habitación.
Todos me miraron sorprendidos, incluso Ethan. Ariel frunció el ceño, molesto por mi comentario. ¿Pero qué carajos acabas de decir? Me agarró de la playera, su expresión era dura, pero mi actitud no cambió. Lo oíste bien, sabes que es cierto. Ni la mitad de las personas con las que llegamos a este país lograron sobrevivir. Muchos soldados murieron esa misma noche. Mi tío, un hombre con experiencia militar, también murió. ¿De verdad crees que nosotros podemos soportar algo así? Al mencionar a mi tío, vi como Penny se llevó las manos a la boca, conteniendo el llanto. Ariel estaba furioso, pero Stan intervino antes de que pudiera hacer algo. Solo, déjalo así, amigo. Él es libre de pensar lo que quiera. Creo que mejor iré a dar una vuelta, tú deberías venir conmigo. Ambos salieron de la casa. Vi cómo Penny se inclinaba hacia Ethan para decirle algo antes de que mi hermano menor saliera con los demás. ¿Por qué tienes que ser así? ¿A qué te refieres? Le respondí, con un tono más cortante de lo que pretendía. Penny intentó sonar seria, pero su voz temblorosa y la falta de firmeza en su mirada la traicionaban. Con esa actitud, nuestros amigos están intentando ayudar, pero tú los tratas como si no valieran nada. Corrección, son tus amigos. Yo solo estoy con ellos porque tú estás aquí. Si fuera por mí, los habría dejado en calo. Desvié la mirada de Penny, pero sentí su angustia mezclada con enojo. Si tan solo mamá y nuestro tío estuvieran. Mamá y nuestro tío no están. Ambos están muertos. No te atrevas a usar sus nombres para manipularme. Grité mientras me levantaba con brusquedad. Mi tono fue más fuerte de lo que quise, y Penny se encogió de miedo, abrazándose a sí misma y sujetándose el cuello de su suéter. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Al ver su reacción, una sensación de culpa me invadió. Me recordé a nuestro padre. Antes de que pudiera decir algo, Penny se secó las lágrimas rápidamente y salió corriendo de la casa. No hice nada. De hecho, tal vez era mejor así. Me dejé caer de nuevo en el sillón, mirando al frente mientras los recuerdos me invadían, torturando mi mente. El día había sido tranquilo. Nos habíamos pasado las últimas horas recorriendo varias zonas del refugio y preparándonos mentalmente para mañana. El sol comenzaba a ocultarse mientras los cuatro estábamos en el comedor, disfrutando de una cena improvisada. Un par de horas antes, había llegado un paquete con suficientes suministros para la cena. Mi madre, con su habilidad para hacer algo con lo poco que tenía, logró preparar una pasta con pollo y vegetales. El sabor no era nada especial, pero era comestible. Miré a Lily, que fruncía el ceño, asqueada por los vegetales. Normalmente, mamá la habría regañado por no comerlos, pero esta vez ni siquiera lo intentó. Todos sabíamos que los vegetales no sabían como deberían. Valentina y yo comíamos en silencio, con una tensión palpable entre nosotros. Mañana sería nuestro primer día de entrenamiento, algo que habíamos elegido voluntariamente, pero que aún así nos llenaba de temor. Así que, ¿cómo se sienten ustedes dos? Preguntó mamá, rompiendo el silencio. Nos miraba con atención, esperando una respuesta. Incluso Lily estaba expectante, esperando escuchar lo que diríamos. Pues, la verdad, estoy un poco nerviosa. Dicen que no es un entrenamiento fácil, así que no sé qué esperar de mañana. Pero escuché que Walter será el encargado de entrenarnos. Es probable que los entrenamientos valgan la pena a largo plazo. ¿Cómo van a ir hasta allá? Dijeron que un autobús pasará por aquí a las 6:30 de la mañana. Así que Vale y yo tendremos que levantarnos temprano estos días para ir al campo de entrenamiento. El entrenamiento es de 7 a 6. Así que probablemente volvamos aquí solo para cenar y dormir. Parece que será una semana bastante pesada. Sí, ya lo sabemos, pero mañana es martes, así que al menos esta semana solo tendremos 5 días de entrenamiento. Estaba considerando no volver a la universidad, solo para dormir en mi cama una vez más, pero supongo que ahora tendré más estrés sin poder hacerlo. No creo que sea tan difícil. Si hay tantos soldados, es porque lograron pasar las pruebas, ¿no? No es tan sencillo, pequeña. No es como en la clase de gimnasia. Se necesita mucha fuerza y resistencia para pasar esas pruebas. ¿Recuerdas esa película de soldados que vimos el otro día? Claro que la recuerdo. Bueno, eso era solo ficción. La realidad es mucho más dura y agotadora. Lily pareció entender, o al menos intentó hacerlo, y su rostro reflejaba cansancio solo de imaginarlo.
Su expresión me causó gracia, y por un momento, el peso del día de mañana se aligeró un poco. Después de un rato más en silencio, los 4 logramos terminar nuestros platos, aunque no pudimos con todos los vegetales. Mamá decidió guardarlos para otro día. No podíamos darnos el lujo de desperdiciar comida, no ahora. Ella se fue a la cocina a lavar los platos mientras que Lily, como siempre, se fue a su cuarto a jugar. Valentina y yo nos dirigimos a la sala y nos sentamos en el sofá. El silencio entre nosotros era incómodo, pero también necesario. Ambos estábamos nerviosos y asustados, aunque sabíamos que lo que íbamos a hacer era lo correcto. ¿Estás nerviosa?, le pregunté, sin poder contener mi curiosidad. Valentina me miró, sus ojos eran algo más calmados. Diría que un poco, pero te estaría mintiendo. Podía ver el nerviosismo en su rostro, y aunque se mostraba decidida, la tensión era palpable. Coloqué mi mano en su espalda para tranquilizarla, y ella me miró de nuevo, buscando consuelo en mis palabras. Mira, vale. No sé qué va a pasar mañana o en el futuro, pero te aseguro que, pase lo que pase, saldremos adelante. Juntos lograremos lo que sea. Ella me miró con una sonrisa y apoyó su cabeza en mi hombro. Siempre sabes cómo calmarme, eres mágico. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo estás? Nervioso también. Aunque, también estoy preocupado por mis hermanas, no sé cómo esté la situación en mi antiguo hogar y no sé si estén a salvo. Esperemos y estén bien, deseo lo mejor para cada una. Nos quedamos mirándonos por un momento, ambos sonriendo. De repente, sin previo aviso, me dio un beso rápido en la mejilla y luego desvió la mirada con un leve sonrojo. No mentiré, eso me hizo sonrojar a mí también. Me dio las buenas noches y subió rápido a su cuarto. La verdad, eso se sintió demasiado bien. Vaya, ella es sumamente encantadora, dijo mi madre mientras se sentaba a mi lado. Al escucharla, mi rostro volvió a ponerse serio de inmediato, y ella lo notó. Lincoln. Sé que me odias por lo que le hice a nuestra familia, pero quiero arreglar las cosas entre nosotros. Quiero ser la mujer en la que confiabas, aquella a la que le contabas tus problemas, con quien pedías ayuda. Sé que todo lo que pasó es mi culpa, y no quiero que me odies para siempre. No quiero irme de este mundo sabiendo que me guardas rencor. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras se tapaba la boca con la mano. Yo la miré, aún sin cambiar mi expresión, pero internamente estaba confundido. Oye. Yo no te odio. Ella me miró, sorprendida. Bueno, ya no. La verdad es que sí te odié cuando todo salió a la luz. Lo que hiciste destruyó nuestra familia, y me hizo entrar en una espiral mental horrible. Créeme, hubo momentos en los que al verte, solo sentía asco. El dolor en los ojos de mi madre era evidente. Mis palabras eran duras, pero eran la verdad. Sabía que no podía seguir así para siempre. No solo me quedé en casa para cuidar de Lily mientras tú trabajabas, también me quedé para tratar de mejorar yo mismo. Quise volver a hablar contigo, recuperar esa confianza que teníamos, pero todavía siento ese rechazo, tal vez no lo nuestro, pero perdonarte. Es algo que veo imposible por ahora. Aún así, no puedo odiarte para siempre. Sus ojos, vidriosos y llenos de lágrimas, me miraban con sorpresa y tristeza. Quiso abrazarme, lo sé, pero al darse cuenta de que no estaba listo para eso, decidió no hacerlo. Y sí, ella es así. ¿Ella? ¿Qué cosa? Dijiste que Vale era encantadora. Y lo es. Es como una luz que brilla todo el tiempo. Volví a sonreír, aunque solo un poco. Por lo que me contó Lily, parece que ha sido alguien muy importante para ti desde que nos mudamos. Lo es. Ella me mostró que aún queda algo bueno en este mundo. Es una de las razones por las que sigo adelante. Al escuchar eso último, vi como algo en mi madre se quebraba. Aún así, trató de mantener la compostura. Seguimos hablando por un rato más, hasta que la noche cayó por completo. Subimos al segundo piso juntos y nos despedimos antes de ir a dormir. Cerré la puerta de mi cuarto y me tiré en la cama. Sabía que mañana iba a ser un día duro, pero sabía que sería el primero de muchos otros. Espero en serio, que todo salga bien. Justo cuando pensé en eso, las luces del cuarto se apagaron de forma automática, indicando que ya tenía que estar dormido. Me recosté en la cama y al sentir su comodidad, no tardé nada en caer dormido. Date prisa, amigo, eres más lento que una tortuga con un ladrillo encima. Putas botas feas, les puse mal las agujetas.
Bueno, parece que ya somos todos, se juntó la banda. Los que esperábamos en la entrada éramos Ian, Brian, Ariel, Stan, Daniel, Amanda, Lauren, Valentina, y yo. Todos los que nos habíamos inscrito para el entrenamiento estábamos ahí, nerviosos pero decididos. Carajo, me estoy meando, y el autobús no llega. No sea mamón joven, ¿cómo se le ocurre decir eso en un momento así? Todos soltamos una pequeña risa mientras Brian seguía moviendo las piernas, claramente incómodo. Sin embargo, nuestra risa fue interrumpida cuando oímos una puerta cerrarse. Al voltear, vimos a Sergio acercándose rápidamente. Wow, ¿qué hace usted aquí? Bueno, pues parece que seremos compañeros, yo también voy a entrenar. Pero, si usted es policía. Lo sé, pero un soldado tiene más conocimiento y experiencia que un simple policía. Además, quiero encargarme de algo, no quiero ser una carga para mi primo. Aunque, si lo piensas, sería gracioso. No quiero ser una carga para nadie. Sus palabras nos dejaron a todos impresionados. Sergio tenía razón, y entendíamos perfectamente su motivación. Después de todo, nosotros también estábamos ahí por una razón similar. Queríamos ser útiles, no una carga. Oiga, ¿y Walter? ¿No va a venir con nosotros? Walter ya se fue un poco más temprano. Se está preparando en el campo de entrenamiento para tener todo listo para nuestro primer día. La noticia no nos sorprendió tanto. Walter siempre había sido del tipo que tomaba la iniciativa y se aseguraba de que todo estuviera en orden. Sabíamos que sería un día difícil, pero también confiábamos en que estábamos haciendo lo correcto al prepararnos para lo que venía. Mientras seguíamos conversando, el sonido de un motor se acercaba cada vez más hacia nuestra posición. Todos giramos la cabeza en la dirección del ruido, y un autobús oscuro apareció a lo lejos, acercándose lentamente. Nos preparamos en cuanto se detuvo frente a nosotros, y cuando las puertas se abrieron con un sonido metálico, subimos al vehículo uno por uno. Dentro, el autobús ya estaba parcialmente lleno. Había otros jóvenes, aunque la mayoría parecían tener más de 20 años. Nos acomodamos en los asientos libres. Valentina se sentó junto a mí mientras los demás discutían quién se sentaba con quién. Noté a Lauren y Amanda haciendo caras divertidas a Valentina, bromeando de que estaba a mi lado. Valentina, en lugar de ponerse nerviosa como en otras ocasiones, me sujetó del brazo y le sacó la lengua en respuesta. Su gesto me hizo reír, y por un breve momento, olvidé la razón por la que estábamos ahí. A medida que avanzábamos por la carretera, el ambiente en el autobús se volvió más silencioso. El murmullo inicial se desvaneció, y el único sonido que llenaba el espacio era el zumbido constante del motor. Nadie hablaba, y todos parecíamos sumidos en nuestros propios pensamientos, anticipando lo que nos esperaba al llegar al campo de entrenamiento. Tras unos 10 minutos de trayecto, finalmente llegamos. Desde lejos, el campo ya se veía imponente, pero verlo en persona era aún más impactante. Se extendía ante nosotros un terreno vasto, lleno de tiendas de campaña militares y hangares dispersos. Había una zona de obstáculos que parecía sacada de una película bélica, y a lo lejos, un pequeño bosque delimitaba parte del área. Pero lo que más llamaba la atención era la estructura en el centro, un edificio masivo que se alzaba hasta la altura del muro que rodeaba el campamento. Tenía un diseño futurista, como si perteneciera a una película de ciencia ficción, con líneas y formas que no se parecían a nada que hubiera visto antes. El autobús se detuvo, y una voz firme nos ordenó bajar. Seguimos las instrucciones, y una vez en el suelo, nos dividieron en grupos, separando a los hombres de las mujeres. Sergio, Ian, Brian, Daniel, Ariel, Stan y yo fuimos llevados a uno de los hangares donde nos entregaron nuestros uniformes de entrenamiento, mientras que Valentina, Lauren y Amanda, junto a las demás mujeres, iban a el otro hangar. Los uniformes eran sencillos pero funcionales. Una camiseta negra de poliéster con el logo de la coalición global SCP en el pecho, justo sobre el corazón, y pantalones militares de un gris oscuro. Al terminar de cambiarnos, salimos y vimos a las chicas emergiendo del otro hangar, ya listas con sus uniformes. Sin perder más tiempo, nos unimos a los demás, formando filas en silencio. El ambiente estaba cargado de tensión. Todos parecíamos estar nerviosos por lo que se avecinaba. Los reclutas ya están listos, espero tus órdenes. Sí, ya voy, respondí mientras me masajeaba la cabeza. El dolor había comenzado desde la mañana y no parecía querer irse. Inhalé profundamente antes de dirigirme hacia los nuevos reclutas.
Al llegar, los vi a todos formados en orden, manteniendo el silencio y la compostura. Entre ellos, noté a Lincoln, Sergio, y al resto de su grupo. La expresión en sus rostros, llena de determinación y seriedad, me hizo sentir algo, un reflejo de mí mismo años atrás. Me sacudí de esos pensamientos y me dirigí al frente del grupo, con Eva a mi lado. Ambos manteníamos una expresión seria, preparados para lo que venía. Cerré los ojos por un momento, tomé una respiración profunda y finalmente, empecé a hablar. Buenos días a todos, cadetes. Es un honor tenerlos aquí reunidos para el entrenamiento. Antes que nada, déjenme decirles algo. Esto no será nada fácil. Las cosas que hayan visto en la televisión ni siquiera se acercan a lo que somos nosotros. Si alguno de ustedes llora en las clases de gimnasia, prepárense, porque aquí no se trata de trepar una cuerda y quemarse las manos en el intento. Aquí van a sentir dolor. Van a llorar. Pero les aseguro que valdrá la pena. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran en los reclutas. Este entrenamiento no solo es para mejorar su físico, sino también su mente. Van a dejar de ser cobardes que se congelan al ver un poco de sangre y se convertirán en soldados, en defensores de lo que queda de su país, y de la humanidad. ¿Está claro? Todos respondieron al unísono con un firme sí, señor. Sin embargo, mientras escuchaba esas palabras, una sensación de asco y rechazo me recorrió. Sabía que este camino sería duro, y la frialdad de todo aquello no hacía más que reafirmarlo. No van a tener el entrenamiento que nosotros tuvimos. Ustedes serán entrenados en lo básico: supervivencia, manejo de armamento, agilidad. También tendrán clases de control y análisis para comprender mejor al enemigo. Esto no es solo cuestión de fuerza, es cuestión de estrategia, de mente fría y calculada. Eva se acercó y me susurró al oído. Walter, los demás sargentos ya están listos para entrenar a algunos reclutas. Será mejor organizar a los escuadrones de una vez. Asentí, volviendo mi atención a los reclutas, que parecían más nerviosos que antes. Conté rápidamente. 50 en total, el número perfecto. Bien, ahora formen grupos de 10 personas. Cada grupo será asignado a un instructor. Yo me quedaré con uno de los equipos para entrenarlos personalmente. En cuanto Walter dio la instrucción, todos se apresuraron a formar grupos. Para nosotros fue sencillo, ya estábamos juntos. Nos reagrupamos en filas, formando 5 en total. Vi a Walter conversando con otros soldados, que por sus insignias parecían sargentos. Cada uno de ellos escogió un grupo y los guió hacia distintas zonas del campo de entrenamiento. Cuando quedamos solo nosotros, Walter y la teniente Eva se nos acercaron. Me encargaré personalmente de entrenarlos. Ustedes serán el grupo de trabajos móviles, Omega 5. Y antes de que lo piensen, solo porque me caen bien no significa que seré blando con ustedes. Así que sigan mis indicaciones al pie de la letra. ¿Entendido? Sin decir más, seguimos a Walter por el campo de entrenamiento. El lugar era inmenso, lleno de zonas que parecían sacadas de un escenario de guerra. Obstáculos, trincheras, cuerdas colgantes, y más. La sensación de ser parte de algo más grande comenzó a pesar sobre mí. Valentina caminaba a mi lado, y aunque no decía nada, podía sentir su nerviosismo. Walter se detuvo frente a una sección del campo donde había equipos militares y barracones. Nos miró a cada uno, con su expresión seria, casi fría. Escuchen bien. Esto no es un juego, y si están aquí es porque quieren sobrevivir. Este entrenamiento será una prueba, no solo para su cuerpo, sino para su mente. Las amenazas que enfrentamos no son normales. Se los advierto desde ya. Lo que aprendan aquí puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Omega 5 será más que un equipo de reclutas. Serán responsables de las misiones más peligrosas, así que no solo deben ser fuertes. Deben confiar los unos en los otros. Eso será clave en todo momento. Si fallan en cuidarse entre ustedes, están muertos antes de siquiera comenzar. Empezaremos con una prueba básica de agilidad y resistencia. Quiero que pasen ese circuito de obstáculos en el menor tiempo posible. Cada fallo les costará 10 flexiones. No aceptamos excusas. Miré el circuito y tragué saliva.
Barreras, cuerdas, zanjas con agua, esto no iba a ser fácil. A mi lado, Stan parecía emocionado, como si esto fuera su momento de brillar. Es como me lo contaba mi padre, qué emocionante. Nos alineamos en la zona de inicio. El aire estaba lleno de expectación, y las órdenes de Eva resonaban en nuestras cabezas. El primer grupo comenzó a correr por el circuito, saltando obstáculos y arrastrándose por el suelo embarrado. Algunos caían, otros tropezaban, pero nadie se detenía. Finalmente, fue nuestro turno. El corazón me latía fuerte mientras nos daban la señal de salida. Corrimos hacia el primer obstáculo, una alta pared de madera. Salté con todas mis fuerzas, sintiendo el impacto en mis manos al agarrarme del borde. Valentina subió justo detrás de mí, ayudada por Ariel, creo que podíamos lograrlo. El grupo estaba exhausto, apenas podíamos mantenernos de pie. Habíamos pasado por el circuito de obstáculos, pero no sin pagar el precio. Algunos, como Ian y Brian, apenas se mantenían de pie, jadeando y con los músculos temblando por el esfuerzo. Si quieren sobrevivir en el mundo exterior, tendrán que superar sus límites. Aquí no hay lugar para debilidades. Si fallan, mueren. Es así de simple. Las palabras de Eva nos golpearon fuerte. La realidad de lo que estábamos enfrentando se hizo más evidente con cada segundo que pasaba. Esto no era solo un entrenamiento físico, era una preparación mental para enfrentarnos a lo peor del mundo exterior. No vamos a rendirnos. Ninguno de nosotros. ¿Cierto? Su determinación parecía encender algo en el grupo. A pesar del agotamiento y el dolor, no queríamos mostrarnos débiles. Nos habíamos inscrito en este entrenamiento sabiendo que sería difícil, pero también sabíamos que lo necesitábamos para sobrevivir. Bien, sigamos. Tienen que aprender que el dolor es temporal, pero su fuerza es lo que los hará salir adelante. Omega 5, de pie. A partir de hoy, no son solo reclutas. Son un equipo. Dependen de ustedes mismos, pero también dependen los unos de los otros. Así que más les vale empezar a actuar como tal. Nos levantamos, algunos tambaleantes, pero con la cabeza en alto. Sabíamos que esto era solo el comienzo. Me encontraba sola en casa, esperando a que mi esposo y Sergio regresaran del entrenamiento. Sabía que no volverían hasta la noche, así que intentaba mantenerme distraída. Kira, nuestra perra, descansaba tranquilamente apoyada en mis piernas mientras le acariciaba la cabeza, lo que la hacía mover la cola de felicidad. Tenía la televisión encendida, viendo una serie sobre un doctor cínico con bastón, y me recordó el sentido del humor de mi esposo, lo que me arrancó una sonrisa. Por un momento, la risa y la tranquilidad me hicieron olvidar lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Me permití sentir un poco de paz, pensando que mi esposo y nuestro amigo estaban a salvo, pero luego, inevitablemente, mis pensamientos se desviaron hacia los demás. No podía evitar pensar en nuestros vecinos, en los compañeros que habíamos dejado atrás, y sobre todo, en la pequeña Sally. Mis reflexiones fueron interrumpidas por un golpe en la puerta. Apagué la televisión y me levanté, algo confundida. Kira, que había estado plácidamente tumbada en el sofá, apenas se movió. Cuando abrí la puerta, lo vi. Era Finn otra vez, con su imponente altura y la cicatriz que marcaba su rostro de manera inconfundible. Finn, ¿qué es lo que quieres ahora? Necesito que venga con nosotros, señorita María. Sabía que protestar no cambiaría nada. Finn no era alguien con quien discutir. Le grité a Kira que se comportara en mi ausencia y cerré la puerta. Lo seguía hasta un automóvil oscuro que ya estaba esperándonos. Al abrir la puerta del vehículo, vi al Dr. Green sentado adentro. Bueno, parece que estaremos juntos otra vez. Dijo el Dr. Green con sarcasmo. Un militar, sentado al lado, lo miraba de forma intimidante, pero Green simplemente ignoraba su presencia, aunque se veía algo incómodo. Sin decir una palabra, subí y me senté con él.
El vehículo comenzó a avanzar mientras el silencio y la tensión crecían en el ambiente. No podía evitar preguntarme a dónde me llevaban esta vez, qué tipo de noticias me esperaban. Mientras el automóvil avanzaba, noté que nos dirigíamos hacia el campo de entrenamiento. Intenté buscar a Walter y Sergio entre los reclutas, pero no logré distinguir a nadie en particular. No le di demasiada importancia, asumí que estaban en alguna otra parte entrenando. Mi atención se centró rápidamente en la gran estructura en el centro del complejo, hacia donde nos dirigíamos. Cuando llegamos, nos ordenaron bajar y Finn nos guió al interior. Los pasillos eran sorprendentemente similares a los de la base secreta en el hospital, paredes blancas con líneas naranjas y numerosas puertas automáticas que se abrían a salas donde científicos trabajaban en sus computadores. El Dr. Green y yo fuimos escoltados hasta un ascensor y Finn lo hizo subir hasta el piso 13. El silencio en el elevador, acompañado con la fría luz blanca que iluminaba el espacio, creaba una atmósfera inquietante. Entonces, ¿ya nos dirán a dónde vamos? Solo mantengan la calma, van a estar bien. El tono frío de Finn me hizo sentir un escalofrío y me alejé instintivamente de él. La tensión aumentaba a medida que el ascensor seguía subiendo. Finalmente, las puertas se abrieron revelando un pasillo similar al de la planta baja, pero esta vez, las líneas pintadas en el suelo eran negras y las puertas parecían mucho más reforzadas. Había más soldados en esta zona de lo habitual, lo que aumentaba mi inquietud. Seguimos a Finn y el ambiente se volvía cada vez más denso. A medida que avanzábamos por los pasillos y puertas con rasguños profundos, como si alguna criatura salvaje hubiera intentado escapar. No pude evitar preguntar: ¿qué es este lugar? Aquí es donde almacenamos objetos anómalos y realizamos experimentos para analizar sus habilidades sobrenaturales. Ya no hay muchos objetos anómalos, así que ahora utilizamos estas instalaciones para hacer pruebas con los parásitos. Acércate. Ven. Por favor, acércate. Mi vista se dirigió automáticamente hacia una puerta con una pequeña ventana, donde pude ver a una chica de aproximadamente 20 años con pelo negro, sentada en una silla de metal. Estaba atada, con una máquina cubriendo sus ojos y cabeza, vestía un uniforme de prisionera. Antes de poder acercarme más, Finn me agarró bruscamente del hombro y me apartó. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay una mujer aquí en esas condiciones? Finn miró por la ventana y sonrió ligeramente. Esa es SCP-6320-1, aunque su nombre verdadero es Alice. Finn nos guió hacia otra puerta. A través de un espacio similar, vi a otro prisionero, esta vez un hombre en la misma situación. Solo que esta vez, él parecía tener una cara de enojo en lugar de una cara tranquila, como la de la otra chica. Este es SCP-6320-2, su nombre es Brandon, el hermano de Alice. ¿Qué son todas esas voces? Ambos son anomalías peligrosas. Después de capturarlos, descubrimos que fueron sujetos de experimentos ilegales. Tienen habilidades de control mental. Individualmente, pueden manipular a cualquiera, pero juntos son casi imparables. Por eso los mantenemos separados y con esas máquinas conectadas a sus cerebros para evitar que alguien caiga en sus manipulaciones mentales. Los susurros que escuchan son solo el comienzo, sus poderes pueden ser devastadores. Uno de nuestros guardias no pudo soportarlo y bueno, se quitó la vida. Señalo una zona con rastros de sangre seca. El Dr. Green y yo nos miramos, ambos visiblemente perturbados por lo que Finn nos había revelado. Creo que hemos visto suficiente, sigamos. Sin más explicaciones, continuó avanzando con la misma frialdad que lo caracterizaba, mientras el ambiente alrededor se volvía cada vez más opresivo. Llegamos frente a una puerta, y después de que Finn introdujera un código en el panel, esta se abrió, permitiéndonos entrar.
Vaya, vaya, pero miren nada más a quienes tenemos aquí. Dijo Richard, girándose lentamente en su silla como si fuera el villano de una película. Nos miraba con esa sonrisa cargada de sarcasmo. El doctor Green lo observaba, visiblemente nervioso pero tratando de mantener la compostura. Yo, en cambio, lo miraba con desprecio. Sí, ya sé que probablemente soy la última persona que quisieran ver en su vida, pero no los habría llamado para perder mi tiempo. Los traje porque sé que serán piezas fundamentales para este trabajo. Nadie más puede ayudarme, no exagero. Nos miraba con una mezcla de falsa alegría, pero su voz, aunque cargada de sarcasmo, parecía genuina esta vez, menos arrogante de lo habitual. ¿Qué clase de trabajo es este? Richard señaló detrás de él, donde había un cuarto bastante grande. Parecía una sala de juegos, pero en el centro se erguía un cubículo de cristal negro. Presionó un botón en una consola en la pared y el cristal comenzó a volverse transparente, revelando lo que había en su interior. Debo admitir que este cuarto es mejor que la celda en la que me tenías. ¿Por qué tanta amabilidad de repente? Ahí estaba Sally, la misma niña que creímos haber perdido. Mi corazón se llenó de sorpresa y alegría al verla nuevamente. No pensé que la volvería a ver después de lo que sucedió en la universidad. El doctor Green parecía igual de emocionado que yo. ¿Doctora María? ¿Doctor Green? ¿De verdad son ustedes? Claro que sí, pequeña. Aquí estamos. Nos acercamos al cristal, parándonos frente a ella, separados solo por el cristal blindado. Pude notar que Sally miraba de reojo a Richard, antes de devolvernos una mirada nerviosa, aunque aliviada. Giré rápidamente para observar a Richard, pero su expresión seguía siendo la misma, esa sonrisa burlona que tanto me irritaba. Bueno, ¿de qué se trata este trabajo? Pregunté con un tono de molestia, conociendo bien a Richard y sabiendo que sus trabajos solían ser crueles. Bueno, la SCP-040, como ven, está en este cuarto, que más parece una sala recreativa que un laboratorio. Para evitar que la SCP-040 esté sola, decidí que ustedes trabajen con ella. Quiero que compartan felicidad, familia y todas esas mierdas alegres que me dan asco. También el que le den la educación apropiada a la niña. Vaya, ¿solo es eso? Así es, pero hay más. Además de socializar y educar a la SCP-040, necesito que le saquen muestras de sangre, le hagan algunos exámenes y anoten todos los datos que obtengan. Luego me los entregarán. No hagan preguntas pendejas, por favor. Solo socialicen con ella, denle educación, enséñenle cosas, bla, bla, bla. Háganle exámenes, tomen muestras de sangre y también obtengan información sobre su historia, su vida, todo es importante, toda información cuenta. Necesito un informe todos los días en mi oficina. Finn los guiará hoy para que sepan dónde encontrarme. Y con eso, Richard se fue de la habitación, dejándonos completamente solos. El doctor Green y yo nos miramos, un poco confundidos pero más tranquilos. Luego, ambos dirigimos nuestra atención a Sally, quien parecía nerviosa, con una mezcla de preocupación en su rostro. Sin embargo, cuando nos vio, nos regaló una sonrisa tímida. Solté una pequeña risa antes de romper el hielo. Bueno, Sally, creo que con todo el tiempo que hemos pasado hablando, realmente no sabes mucho sobre mí. Así que, ¿qué te gustaría saber? Así que puedo preguntar lo que sea. Bueno, hay un par de cosas que quisiera saber. Mientras tanto, en las calles destruidas y sumergidas bajo una tormenta implacable, una mujer de 25 años llamada Charlotte corría desesperada. El cielo estaba cubierto de nubes negras, y la lluvia caía con una furia que la cegaba. No había sol que la pudiera salvar. 3 parásitos la seguían muy de cerca, 2 de ellos habían sido parte de su grupo, su familia, pero cayeron víctimas de la infección, y el tercero, el monstruo que los había convertido, saltaba de carro en carro con una agilidad inhumana. Charlotte corría sin atreverse a mirar atrás, consciente de que un solo error significaría su final. Pero la lluvia era su enemiga. El suelo mojado se volvía cada vez más traicionero, y cada paso la acercaba a una caída fatal. Al intentar esquivar un vehículo abandonado, no vio al monstruo que, con precisión letal, aterrizó sobre el auto justo delante de ella.
Con un rugido que resonó como un trueno en la tormenta, la criatura se lanzó sobre Charlotte, tumbándola violentamente al suelo. El dolor en su cuerpo fue instantáneo, pero más fuerte era el terror. Había visto cómo estas bestias asesinaban a su familia, desmembrándolos vivos en una carnicería cruel y despiadada. Cerró los ojos, resignada, esperando el mismo destino, rogando que su muerte, al menos, fuera rápida. Pero no llegó el golpe final. En lugar de eso, sintió un toque frío, grotesco. Abrió los ojos y lo que vio la horrorizó. Los parásitos la olfateaban, la lamían, exploraban su cuerpo con dedos y lenguas inhumanas, como si estuvieran curiosos, jugueteando con su presa antes de acabar con ella. Uno de ellos, el que había sido su propio hijo, acercó sus garras a su garganta, y ella contuvo la respiración, esperando ser desgarrada desde adentro. Pero en lugar de eso, la criatura simplemente la examinaba, como un depredador que aún no decidía cómo acabar con su presa. Charlotte quiso gritar, pero su voz murió en su garganta. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue la sonrisa torcida del monstruo, y luego un golpe seco en la cabeza la sumió en la oscuridad. Cuando Charlotte despertó, se sintió arrastrada por el suelo, como si fuera un saco de carne inútil. Entreabría los ojos, viendo el caos que la rodeaba. Edificios destruidos, la tormenta oscura, y las criaturas moviéndose a su alrededor. Fue arrastrada a una estructura que parecía un nido, una oficina destruida ahora infestada por tentáculos negros que se retorcían de manera grotesca por las paredes y el suelo, como si estuvieran vivos. La masa negra y endurecida la aprisionaba contra la pared, haciéndola casi imposible de mover. El hedor que invadía sus fosas nasales era insoportable, una mezcla nauseabunda de carne en descomposición, sangre coagulada y algo aún más indescriptible que le revolvía el estómago. El vómito subió con fuerza y no pudo evitar expulsarlo. A su alrededor, vio cuerpos humanos, algunos todavía aferrados a la vida, pero la mayoría mutilados más allá de lo reconocible. Estaban hinchados, deformados por la infección, con los ojos arrancados o las mandíbulas colgando de hilos de carne podrida. Pero lo peor era que todos compartían un mismo destino. Sus estómagos estaban desgarrados, abiertos de par en par, como si algo hubiera reventado desde dentro. Antes de que Charlotte pudiera procesar la escena de pesadilla que tenía ante sus ojos, un grito desgarrador resonó cerca de ella. Al girar la cabeza, vio a una chica de unos 16 años, atrapada como ella, pero con el vientre grotescamente inflado. La piel del estómago de la joven se estiraba y se movía, como si algo estuviera vivo dentro de ella. Charlotte observó con horror cómo la chica lloraba y escupía sangre, hasta que su abdomen estalló en una explosión de vísceras, llenando el aire con un hedor aún más putrefacto. Un ser insectoide, del tamaño de un conejo, emergió del cuerpo destrozado, una masa negra con 8 patas esqueléticas y una cola afilada como la de un escorpión. Su cuerpo estaba cubierto de tentáculos cortos que se agitaban con ansia, mientras varias mandíbulas afiladas rodeaban una boca hambrienta. Charlotte intentó apartar la mirada, pero no pudo. El insecto comenzó a devorar los órganos esparcidos por el suelo con un apetito salvaje. Su mente gritaba, pero su cuerpo no podía reaccionar. Estaba congelada en el terror más profundo. Una sombra se acercó a ella. Era un parásito femenino, su piel grisácea y podrida cubierta de venas negras que pulsaban con un brillo enfermizo. Tenía el vientre hinchado, lleno de lo que parecían ser huevos rojizos, visibles a través de la piel traslúcida, como los de una rana monstruosa. La criatura se inclinó sobre Charlotte, olfateándola, lamiéndola con una lengua áspera que dejaba un rastro de baba viscosa. Charlotte temblaba de terror, pero su cuerpo la traicionó cuando un hilo caliente de orina corrió por sus piernas. La parásito sonrió, revelando una boca deformada por dientes afilados y podridos. Con un movimiento repulsivo, la criatura abrió la boca de Charlotte con sus garras, y de su propia boca surgió una lengua larga y retorcida que se deslizó con rapidez dentro de la garganta de Charlotte. Ella sintió como algo frío y viscoso pasaba a través de su cuerpo, como si le estuvieran implantando algo en lo más profundo de su ser. El asco y el horror eran insoportables, pero no podía moverse ni gritar. Cuando la criatura finalmente retiró su lengua, Charlotte lo supo. Su destino estaba sellado. Miró su vientre, que ahora se veía levemente hinchado, y comprendió que pronto compartiría el destino de la joven que había estallado frente a ella.
Resignada a una muerte lenta y dolorosa, observó impotente cómo los parásitos se movían por el nido, algunos durmiendo en posiciones retorcidas y otros colgando boca abajo en el techo, algunos trepando por las paredes como arañas, y el resto devorando los cuerpos putrefactos que yacían a su alrededor.